El Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de reflexión y actualización de los temas relacionados al mismo. Cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera corresponde a un pequeño museo de sitio sobre la historia del edificio. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Actualmente, también se cuenta con una sala para exposiciones temporales y una galería que presenta obra de artistas emergentes y consolidados. Sala 7. Las bases del nuevo Estado. Esta sala inicia con una pieza emblemática del museo. Me estoy refiriendo a la réplica de la silla presidencial que simboliza el poder casi ilimitado que durante mucho tiempo detentaba el presidente de la República. Ningún otro objeto ejemplifica mejor la esencia del poder concentrado en una sola persona. La silla presidencial original, de donde se tomó esta réplica, fue utilizada por varios presidentes de la República, como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Venustiano Carranza. En ella se sentó Francisco Villa cuando llegó a la Ciudad de México en 1914, momento que se registró en la famosa fotografía en donde al centro y en primer plano aparece Villa sentado en la silla y a su lado se encuentra Emiliano Zapata. De esta imagen surgió la anécdota de que Zapata no quiso sentarse en dicha silla porque representaba todo aquello contra lo que la revolución luchaba: el abuso de poder, las injusticias, la pobreza de su gente. En esta sala está instalada una silla presidencial táctil que puede ser usada por los visitantes en general, pero sobre todo fue colocada ahí para que pueda ser tocada por las personas ciegas que visitan el museo. El contexto histórico que representa esta sala evidencia la caída de Venustiano Carranza, quien fue presidente de México desde 1917. En este periodo sobrevivían grupos rebeldes. Los zapatistas seguían en armas, a pesar de que el gobierno había asesinado a su líder, Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. El país en estos momentos no estaba completamente pacificado y la unidad de las fuerzas que sostenían a Carranza era frágil, lo que se evidenció durante la sucesión. Surgieron 3 candidatos: Álvaro Obregón, quien se había retirado unos años a la vida de agricultor; Pablo González, que se mantuvo en el gobierno; e Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos. Los 2 primeros habían sido protagonistas de la revolución. El tercero era un desconocido que contaba con el apoyo de Carranza. El presidente desautorizó la campaña de Obregón, acusándolo de planear un levantamiento militar. La justicia lo citó a declarar, pero al enterarse de que lo iban a encarcelar, se escapó en una maniobra novelesca. El gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y el general Plutarco Elías Calles promulgaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, que rompía con el gobierno federal y convocaba a derrocar a Carranza. Cuando la balanza se inclinó en su contra, este quiso huir de la Ciudad de México y establecer su gobierno en Veracruz, pero fue asesinado antes de llegar al puerto en Tlaxcalaltongo, Puebla. A la muerte de Carranza, el Congreso nombró presidente interino a De la Huerta,
en los 6 meses de su presidencia, acomodó las piezas sueltas, negoció con Francisco Villa que dejara las armas, con Pablo González su retiro político, con los zapatistas su pacificación, y desterró a Félix Díaz, el último rebelde que buscaba la restauración porfirista. Resultó difícil firmar la paz con Villa, porque tanto Calles, secretario de Guerra, como Obregón, candidato a la presidencia, se oponían a negociar con él, querían su derrota. Calles había mandado al general Joaquín Amaro a perseguirlo a Chihuahua, pero Villa realizó una verdadera hazaña, cabalgando 700 kilómetros en territorio desértico con sus 800 hombres, para caer sobre Sabinas, Coahuila. Ahí reinició la negociación vía telegráfica con De la Huerta, llegando a un acuerdo. Finalmente, el 21 de agosto de 1920, Villa licenció a sus tropas y se retiró a una vida de trabajo a la hacienda Canutillo junto con un grupo de sus leales. La pacificación del país no se debió solo al talento político de la Huerta, sino que fue consecuencia de las alianzas que hizo Obregón, aprovechando los enconos contra Carranza, sumando apoyos dentro del ejército y seduciendo a gobernadores y caciques. Lo pudo hacer gracias a su trayectoria. Era el general de los grandes triunfos. El 5 de septiembre de 1920, Obregón ganó ampliamente las elecciones a la presidencia. En este espacio museográfico que narra las bases del nuevo Estado, sobresale, entre otras piezas, un abrigo militar fechado en 1919 que pertenecía al general Francisco R. Serrano, a las órdenes de Obregón, el cual prestó sus servicios al Estado Mayor del Cuerpo de Ejército del Noroeste y al Cuerpo de Operaciones de Sonora. Álvaro Obregón, en los primeros 3 años de su gobierno, de 1920 a 1923, mantuvo una paz que no se había vivido en los 20 años anteriores. El movimiento obrero vivió un buen momento, no solo por la presencia de la Confederación Regional Obrera de México, aliada del gobierno, sino de otros sindicatos, lo que permitió hacer realidad conquistas asentadas en la Constitución de 1917, como la jornada laboral de 8 horas. La obra más trascendente del gobierno obregonista fue la educativa. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional y después secretario de Educación Pública, desarrolló una actividad extraordinaria en la construcción de escuelas, propiciando un verdadero renacimiento cultural. El 20 de julio de 1923, Villa fue emboscado y asesinado. El presidente Obregón prometió una investigación que nunca se hizo seriamente. El país volvió a vivir en la incertidumbre mientras se acercaba la sucesión presidencial. Había 2 candidatos, De la Huerta y Calles, lo que dio lugar a la rebelión de la huertista, que contó con el apoyo de una parte del ejército, pero fue derrotada. El 1 de diciembre de 1924, Calles asumió la presidencia. Para 1926, las relaciones de Calles con la jerarquía católica eran un continuo enfrentamiento. En 1927 estalló la rebelión de los cristeros, que se extendió principalmente por el centro-occidente del país. En la sala tenemos en exhibición una bandera cristera fechada entre 1926 y 1929 y que forma parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, Obregón planeaba volver a la presidencia. Calles le abrió el camino legal
y Obregón fue reelecto, pero fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928. El crimen estaba más relacionado con el conflicto religioso, pero los obregonistas quisieron ver en ello la mano de Calles. En esta sala podemos ver en la vitrina una pieza que hace referencia a la muerte de Obregón y es precisamente la máscara mortuoria del general trabajada en bronce. A partir de la muerte de Obregón, Emilio Portes Gil fue nombrado presidente interino en 1929. Durante su gobierno, enfrentó la crisis política creada por la muerte del caudillo. Convocó elecciones e hizo un acuerdo con la Iglesia que dio fin a la rebelión cristera. Solucionó el conflicto estudiantil que finalizó con el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional. Enfrentó y derrotó la rebelión militar del general José Gonzalo Escobar, que contaba con una parte del ejército. Calles, todavía políticamente fuerte, intentó lograr estabilidad mediante la formación de un partido que unificara a los jefes revolucionarios. Así nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que postuló a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. El PNR no tuvo un inicio tranquilo. Frente a él surgió un candidato popular y de gran autoridad moral, José Vasconcelos, exsecretario de Educación. La campaña vasconcelista despertó entusiasmo en amplios sectores, llenó plazas en todas las ciudades. Era el candidato civil que acabaría con la era de los militares. Sin embargo, el movimiento de Vasconcelos acabó en una derrota electoral que sus seguidores llamaron fraudulenta. Ortiz Rubio fue el presidente, pero Calles siguió siendo el hombre fuerte. La sala cierra con la réplica de un mural que evoca a una nación con miras a la estabilidad social. Me refiero a La Maestra Rural, obra realizada por Diego Rivera entre 1923 y 1928, que está ubicada en el edificio central de la Secretaría de Educación Pública. Esta pieza es de gran importancia porque representa a las misiones culturales, proyecto educativo de José Vasconcelos, que consistió en llevar la educación a los más necesitados, asignando maestros en regiones lejanas y dotando de libros a las comunidades rurales. En ella se describe una escena de una maestra con un grupo heterogéneo de estudiantes protegidos por un federal, mientras en el fondo se puede apreciar en dos planos a los campesinos labrando la tierra manualmente o con ayuda de sus animales. Estas escenas nos hacen recordar los grandes logros de la revolución: el derecho a la tierra con el artículo 27 y la creación de la reforma agraria, y el derecho a la educación con la reforma al artículo 3 constitucional. Nos vemos en nuestro último recorrido de la exposición permanente del Museo Nacional de la Revolución, en donde trataremos el tema del cardenismo.